cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha en su seminario Páginas de Estanislao Zuleta. Nos corresponde esta semana presentar una síntesis de lo elaborado a partir de las páginas 96 a 98 del capítulo El juicio estético del libro Arte y Filosofía de Estanislao Zuleta. Agradezco profundamente a quienes presentaron esta semana sus reflexiones en el grupo, dado que éstas resultaron muy rigurosas y pertinentes y son finalmente estos los elementos que se van a tener en cuenta junto con la lectura del texto para la elaboración de la síntesis. Entonces hago énfasis en el agradecimiento a quienes enviaron estos elementos. Quisiera empezar esta breve síntesis con una pregunta, y es, según Estanislao Zuleta, según los elementos que nos ofrece Estanislao Zuleta en este apartado, ¿cuál es la búsqueda de Kant en su reflexión sobre el arte y el juicio estético? Y creo que Zuleta nos da un elemento muy importante para reflexionar sobre esto. Zuleta nos dice que lo que busca Kant es determinar y no relacionar. Creo que se puede entender por tal que lo que intenta hacer Kant es establecer las características esenciales de un fenómeno. Y esto significa entonces determinar sus condiciones necesarias, es decir, aquellas condiciones sin las cuales dejaría de ser lo que es o no se presentaría este fenómeno. Y esto significa que Kant no se propone indagar por las relaciones contingentes, es decir, aquellas que pueden estar o no en relación con el fenómeno, pero que no lo constituyen. Entonces, claro, parte del trabajo que hace Zuleta radica en explicarnos lo que Kant señala que son relaciones contingentes con respecto al arte. Pero el propósito fundamental es determinar qué es el juicio estético y qué es el arte. La pregunta entonces fundamental de Kant, y la formulo de manera explícita, es ¿qué es el arte y cómo es posible un juicio estético que no sea solamente una afirmación subjetiva? ¿Qué es un juicio estético? Para decirlo en otros términos, universal, que no es válido solamente para una persona como exteriorización de su criterio subjetivo, sino que tiene una validez aún mayor. Y resulta muy relevante, esto viene del apartado anterior, pero tiene efectos en este, lo que podríamos llamar un enfoque negativo de Kant. Y es que él elabora lo que no es el arte y lo que no es el juicio estético. Esto que él señala que no es, no quiere decir que no pueda aparecer relacionado con el arte y con el juicio estético. Es decir, no está señalando Zuleta que Kant postule unas características negativas y que si el arte llega a presentarlas, entonces ya no es arte. En mi criterio se trata más bien de decir qué características o qué relaciones no son fundamentales para que el arte y el juicio estético se realicen. Y entonces Kant va a señalar que el arte no necesariamente es un saber teórico. Y el ejemplo más claro es la música. Que se pueda elaborar un saber teórico a partir de la música es diferente a que la música misma sea un saber teórico. El arte y el juicio estético no necesariamente están relacionados con la utilidad. Y utilidad en el sentido de la utilidad que pueden ofrecer, por ejemplo, las herramientas. Ese no es un rasgo fundamental del arte. En tercer lugar, Zuleta señala que según Kant, el arte no necesariamente está relacionado con la perfección. Y el arte tampoco está relacionada con lo agradable
o lo desagradable. Esto tiene que ver con lo que ya habíamos visto de que en el arte no es esencial el juicio del sujeto empírico. El arte tampoco entonces finalmente tendría una relación necesaria con lo armónico. Yo solamente quisiera poner de presente en este apartado la perplejidad que me causan estas ideas, que me hacen pensar sobre los prejuicios que yo tenía o tengo y que necesariamente tengo que seguir desmontando en conversación con Zuleta y con los participantes de este seminario con respecto a lo que el arte es. Y además tengo que señalar que me queda una gran perplejidad con relación al arte. Si el arte no necesariamente es todo esto, entonces, ¿qué es el arte? ¿Y cómo es posible un juicio estético? En particular, acá queda un problema que yo sé que es fundamental para la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, y es cuando se señala que el arte no necesariamente está relacionada con el saber teórico o produce un saber teórico. Y entonces queda otra pregunta y esta es en relación con el juicio estético o con la interpretación y es qué tanta validez tiene el juicio sobre una obra de arte cuando pone de presente las implicaciones teóricas que el arte tiene. Para poner ejemplos sencillos, como cuando Freud se vale de expresiones del arte para pensar el inconsciente, o como cuando Marx señala que él aprendió más de los literatos franceses sobre la estructura de la sociedad francesa que de los sociólogos. Cuando se hacen este tipo de juicios, entonces se está manipulando o tergiversando la obra de arte. ¿En qué medida hay una relación efectiva entre la elaboración teórica y el arte mismo? Estas son, por supuesto, preguntas, no afirmaciones tajantes, porque insisto que lo que en mi criterio debe quedarnos a partir de esta lectura es una gran perplejidad, porque estamos aún en un terreno donde las afirmaciones de Kant apenas empiezan a insinuarse y debemos tener paciencia para esperar a ver cómo las desarrolla Stanislao Zuleta y mucha persistencia para también seguirlas desarrollando por nuestra propia cuenta. Señalada entonces esta inquietud que me queda a mí, que la percibo también en quienes participaron, quisiera señalar que Zuleta nos dice que para Kant lo propio del arte es que posibilita el juego libre de las facultades. Y entonces el mismo Zuleta retoma algo que ha señalado Kant en la crítica de la razón pura en relación con las facultades, esto según Stanislao Zuleta, que dentro de estas no nos dice Zuleta si para Kant aquí se agotan las facultades del ser humano, pero dentro de estas aparecen la razón, el entendimiento y la imaginación. Y entonces aquí nos quedan también más preguntas. Porque si el arte lo que posibilita es el juego libre de las facultades y una de esas facultades o dos de esas facultades más bien son la razón y el entendimiento, ¿cómo sería posible que nosotros sostuviéramos aquella idea de que el arte no necesariamente produce un saber teórico? Entonces uno podría pensar, bueno, si el arte pone en ejercicio libre las facultades de la razón y el entendimiento, ¿no debería ser esencial al arte los productos de la razón y el entendimiento que son justamente los saberes teóricos? Lo dejo como pregunta. Finalmente, quisiera señalar que Stanislao Zuleta, y esto lo trajeron a colación varias de las interpretaciones, señala que tiene que haber alguna condición del objeto que sea adecuada para que se dé el libre juego de las facultades. Y esto para que entonces
el juicio estético no sea solamente algo referido a un sujeto particular y a sus facultades. Y entonces aquí yo también quisiera dejar una pregunta, y es si buscar lo esencial al arte solamente en el objeto no nos puede conducir a una concepción en la cual se desconozca el sujeto que la aprecia. Aquí solamente quiero decir algo en términos quizá especulativos para que sigamos reflexionando al respecto. No es lo fundamental el efecto que el arte produce, es decir, la relación entre el objeto y el sujeto. Quizás Zuleta diga esto por esquematizar, pero quiero señalar que me parece que se puede correr el peligro de señalar que lo artístico puede ser una condición solamente objetiva, que se presenta independientemente de la relación que establezcan los sujetos con ese objeto. Y a partir de esto, quizá podamos perder de vista que eventualmente lo esencial del arte es el efecto y la relación que se produce entre objeto y sujeto. Insisto que sobre esto solamente quiero dejar estas vagas preguntas porque carezco también de los elementos para formularlo de mejor forma y también para responderlo. Pero lo quiero dejar para que quede como referencia para las indagaciones posteriores. Les agradezco mucho entonces por su atención y les deseo un feliz día.